Capítulo 8. Aburrido por una estación. Por David Pratt. Si el principio de este ensayo parece un poco aburrido, eso sería porque es sobre mi vida, la cual fue aburrida por mucho tiempo. Pero aguanta un poco, prometo que se pone mejor. Mi niñez fue tristemente la de una típica familia americana de los últimos 20 años. Mi mamá y mi papá habían estado casados antes, y habían unido sus familias ya con un hijo desde el inicio. Entonces, no mucho tiempo después de que se casaron, mi mamá se embarazó de mí, y poco después vino mi hermana menor. Cuando tenía 9 años, un día llegué a casa de la escuela y encontré a mamá sentada en el sillón de la sala. Entre sus sollozos logré entender algo como: papá no va a venir a casa hoy. De la forma en que se me explicó, papá había encontrado otra familia en otro pueblo y decidió que ahí es donde quería estar. Para evitar contar los detalles del torrente emocional que sentí por algún tiempo, que de todas maneras la mayoría de la juventud americana ya conoce íntimamente, es suficiente decir que el resto de mi niñez la pasé en un hogar roto con familias separadas, llevando vidas aparte. La relevancia que tuvo mi niñez con el camino de mi pureza es simplemente que nunca tuve un ejemplo de un matrimonio de Dios sano. No había una mamá y papá en la angustia de mis años de adolescencia. Eso no es decir que mi madre no hizo lo mejor que pudo. Amo a mi madre y estoy muy agradecido por todos los esfuerzos que ella hizo para criarnos. Sin embargo, no era un hogar con una comunicación abierta. Nosotros no hablábamos de nuestros problemas, sentimientos, horarios y especialmente sobre sexo o el sexo opuesto. Deberíamos haber tenido muchas otras conversaciones serias y significativas, pero nunca las tuvimos. Íbamos a la iglesia 2 veces al mes, nos manteníamos alejados de las drogas y el alcohol, y básicamente vivíamos vidas aburridas. Fui criado para ser un buen chico que se mantenía alejado de los problemas. Si no fue una buena influencia la que me mantuvo en el camino correcto, entonces ¿qué fue? Para ser honesto, estoy seguro de que mi decisión inicial de no tener sexo prematrimonial la tomé en el 7º grado en la clase de ciencias, la unidad sobre educación sexual. Las imágenes asquerosas e historias horríficas me asustaron. Me di cuenta de que no tenía deseo de tener sexo antes del matrimonio. La secundaria la pasé escuchando historias de quién lo había hecho, con quién y dónde y cómo, y otros detalles que aún me hacen sonrojar mientras que escribo esto. Todos sentían la presión, y para mí, un atleta, era aún peor. Todos los otros chicos estaban haciendo esas cosas, así que ¿por qué no debía hacerlo yo? Tanto como quería convertirme en hombre, ¿qué tan cliché suena eso? Me mantuve alejado del sexo para alejarme de los problemas. Había algo más también. La gente a mi alrededor que estaba teniendo sexo y saliendo a fiestas no era feliz. Ellos hablaban como si todo fuera genial y justo lo que querían, pero sus vidas estaban vacías. Aunque había mucha basura con que lidiar en la secundaria, yo tenía otras influencias también. Mi grupo de mejores amigos era increíble. No solo nos llevábamos bien, pero ellos me soportaban, me escuchaban, me animaban. Ellos vivían su vida conmigo, les dolía cuando yo sentía dolor y se regocijaban cuando yo era feliz. Esos chicos me conectaron con un ministerio de gente que se preocupaba, me guiaba y oraba por mí. No tenía idea que le podría importar tanto a unos extraños. Este era el tipo de personas que puedes diferenciar por el tipo de vida que llevan. Los escuchaba hablar de pureza y sobrevivir una vida que era recta y sin manchas ante Dios. ¿Quién desea esas cosas de mí? Aunque sabía que era un buen cristiano, no entendía la relación que ellos estaban describiendo. Mientras pasaba más tiempo aprendiendo y escuchando a mis amigos cristianos, noté más y más que ellos estaban jurando vivir un cierto tipo de vida ante el Señor. Ellos querían esperar hasta el matrimonio para tener sexo y honrar a su rey, no solo para alejarse de problemas y evitar eso, tener un hijo. Entonces empecé a quererlo también. No sabía por qué, pero lo quería muchísimo. Pronto empecé a darme cuenta de que mi vida y mi virginidad ya no me pertenecían, sino a él. Para el momento en que me gradué de la secundaria, sentí que había escuchado todas las historias y experimentado todas las tentaciones. Mentira. La secundaria no fue nada comparado con lo que viví en una residencia para ambos sexos mi primer año de la universidad. Pasé de estar protegido a que ninguna área de mi vida fuera privada. No solo estaba mi vida abierta al público, también lo estaba la de todos los demás.
Hay ciertas cosas que no se debe saber sobre otras personas, yo las sabía todas. No toma mucho para darse cuenta que cuando estás por tu propia cuenta por primera vez, todos los ideales, promesas y buenas intenciones que tenías entrando se rompen muy rápido. El pequeño mundo que había conocido estaba desapareciendo. Estaba rodeado y bombardeado por todo tipo de cosas que había podido evitar en la secundaria. A cualquier lado que volteara había gente, bebidas, olores, sustancias, etc., con las que yo no quería tener nada que ver, y todo esto en una universidad cristiana. Llámame un cobarde, amanerado, inocente, o lo que quieras, pero sabía que esas cosas no honraban a Cristo. De nuevo, fue cierto que los amigos me ayudaron a seguir el camino correcto. Si no hubiera sido por un par de personas en mi vida universitaria que creían conmigo y en mí, fácilmente me podría haber perdido en el medio de toda la locura. No puedo recalcar suficiente lo importante que es rodearse de personas que no temen vivir una vida de Dios junto contigo. Eso no quiere decir que no luche con la fe. Tuve muchas preguntas sin respuesta sobre cómo aplicar principios bíblicos a mi vida. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Debería ser esto o aquello? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? En retrospectiva, no puedo decir realmente cómo o por qué. Las cosas funcionaron en mi vida de la forma en que lo hicieron, excepto que Dios lo quería y que Él lo hizo suceder. Hacia el final de mi segundo año de la universidad, un conocido del Ministerio Bautista Estudiantil se acercó a mí y me habló sobre quedarme por el verano para hacer una pasantía con un ministerio de estudiantes en una iglesia local. Nunca había pensado mucho sobre meterme al ministerio. Y realmente no quería. Sin pensarlo, dije que sí, y serví en su iglesia por $40 a la semana. Entonces las cosas se tornaron confusas, pero creo que todo estaba bajo el control de Dios. Él hace lo que Él quiere. Él tiene el derecho de hacer eso. Ahora que estaba contemplando el ministerio, las cosas que antes no habían sido una gran tentación, vinieron hacia mí como un huracán. Me doy cuenta ahora que el diablo realmente no quiere que las personas estén en el ministerio o que busquen la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando empiezas a buscar a Dios realmente y sus deseos, Satanás te buscará sin piedad. Está en la Biblia. Debes buscarlo en Marcos 4. Él está tratando de robarte tu vida. Para mí, eso significaba que él me estaba buscando con tentación sexual y pecado. Lo que no había sido un problema para mí, o siquiera una tentación real, se convirtió en un gran problema cuando me entregué a seguir el llamado de Dios al ministerio. La elección de dar mi virginidad y tener sexo por fuera del matrimonio de repente estaba justo delante de mí. No era una coincidencia, no existen las coincidencias. Que estuviera viviendo solo ese verano, aislado de las amistades fuertes. Estaba solo, excepto por las oportunidades de gratificarme con chicas que lo habrían aceptado felizmente. Sería mentir si dijera que no estuve interesado o que el pensamiento nunca me pasó por la mente. Sabía que nadie más tendría que saber lo que había hecho ese verano. Era un tiempo ridículamente difícil en mi vida, uno que muy poca gente sabe hasta el día de hoy. Pero luché. En el fondo siempre supe que el pensamiento del sexo por fuera del matrimonio no era lo que Dios o yo mismo quería para mi vida. Sabiendo que estaba a punto de entrar en un estilo de vida donde mis acciones y elecciones serían puestas bajo una lupa, lo hizo un asunto aún más crítico. No podría ser un ministro para nadie si no estaba viviendo la vida en la que decía creer. Fue un tiempo muy difícil para mí. Nunca he pasado por nada que fuera una tortura como esa, pero muy en el fondo el Señor continuó dándome fuerza para vencerlo. Suena estúpido, pero es la verdad. Dios siempre nos dará la fuerza y oportunidad para evitar las cosas que nublan nuestra relación con Él. Debemos tener el coraje para seguirlo. No fue un accidente que en la primera semana de mi ministerio como un pasante conocí a la chica que iba a ser mi esposa 2 años y medio después. Pasamos bastante tiempo sirviendo juntos y llegando a conocernos antes de que nos diéramos cuenta de lo que pasaba entre nosotros. Dios estaba juntando nuestros corazones. Después de 1 año, empezamos a salir. 1 año después, nos comprometimos y 6 meses después, nos casamos. En aquel tiempo de luchar la tentación sexual, no hubo como saber de lo que Dios tenía para mí.
Ahora casi me muero en pensar que pudiera haber caído por unos momentos de placer y perdido la relación que tengo con mi esposa. Sería análogo a escoger la carne seca en vez de un filete mignon, que es un bistec. Debes probarlo alguna vez. Durante ese primer año de conocernos, mi futura esposa y yo fuimos parte de un ministerio de estudiantes que ponía mucho énfasis en entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas fuera la pureza y obediencia con nuestros cuerpos. Una noche tuvimos un rito llamado Mi Amado, en que escribimos cartas a nuestros futuros esposos, prometiendo que esperaríamos para tener sexo hasta la noche en Dios nos permitiera estar juntos como maridos. Hasta recibimos anillos con Mi Amado grabado en la parte de afuera. Los anillos los debíamos usar hasta el día en que pudiéramos reemplazarlos con los anillos de matrimonio. Aunque había escogido la abstinencia, esa noche fue la primera vez que hice una promesa. Y no tenía idea que la mujer a la que le estaba escribiendo estaba sentada en ese cuarto, escribiéndome una carta también. Un par de años después, durante nuestra ceremonia de bodas, cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, vernos a los ojos y decir nuestros votos, como lo ves en la televisión, mi esposa tuvo que quitarme mi amado anillo antes de poder ponerme mi anillo de bodas. Tener que quitarme ese anillo fue el momento más bonito de la boda. Había sido capaz de mantener mi promesa a ella, igual que ella había sido capaz de mantener su promesa para mí. Disfrutamos nuestra primera noche juntos sabiendo que nos dimos algo que nunca habíamos compartido con nadie más. Nos pertenecemos. Fue en realidad un día increíble que afortunadamente solo podré disfrutar una vez, tan extraño como eso suena. Y oro para que tú tengas lo mismo. Mi esposa es mi belleza y mi novia. El matrimonio no es fácil, pero sabemos que nos pertenecemos por los regalos que son solo para nosotros. Es la belleza que fuimos hechos para conocer. No tengo remordimientos de cómo he vivido mi vida, aunque hubo momentos dolorosamente frustrantes, y tal vez simplemente aburridos. Pero el poder ver hacia atrás y ver lo que Dios estaba haciendo a través de mi frustración y aburrimiento me da alegría hoy. No sé quién eres o por lo que has pasado en la vida, pero sé esto. Dios te está llamando a vivir a través de él. Y pido al Señor que tengas paz al darse cuenta de que Dios pueda desear una estación de aburrimiento para ti también. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.